En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos en la fiesta de la Epifanía, una fiesta muy importante, una fiesta de precepto, que tal vez hoy en día ya no lo alcanzamos a percibir tanto esa gran importancia que tiene en la liturgia. Por un lado, porque en esos tiempos que no son católicos que hoy vivimos, un día como hoy tiene que ser festivo, como un domingo, como el Día de la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Y al no serlo se va perdiendo, porque en épocas católicas, un día como hoy, la Epifanía, festivo, todo el mundo a misa de 9, de 10, el horario que fuera. Entonces eso nos va haciendo perder esa importancia, pero hay que saber que litúrgicamente la Epifanía es una fiesta muy importante, que realmente va muy de la mano con la Navidad, que hace poco festejamos, y en realidad es interesante porque en Oriente la Epifanía en la antigüedad era lo que hoy es la Navidad. O sea, realmente la fiesta propiamente importante era la Epifanía. Después parece que se ha desplazado más a la Navidad, pero antes era la Epifanía misma. ¿Y la Epifanía qué es? ¿Qué es lo que festejamos en esta fiesta? Epifanía significa manifestación. ¿Por qué? Porque en esa adoración de los Reyes Magos al Divino Niño tenemos ya una manifestación de la divinidad de ese niño. El 25 celebramos un nacimiento según la carne, con toda esa apariencia inofensiva, como un niño más, y en la Epifanía celebramos que ese niño, tan tierno y bonito y hermoso, es Dios, que allí está la divinidad. ¿Y cómo se manifestó? Primeramente esa estrella milagrosa que Dios hizo aparecer. Y hay que saber que fue un milagro, porque por ahí no falta lo que quieren decir, sí, porque saben de estrellas y eso, porque no, fue una estrella milagrosa, que Dios creó y puso para eso, partiendo de que ninguna estrella se mueve guiando a nadie. Y el texto es claro, que vieron que la estrella los guiaba hasta detenerse en donde estaba el niño, con María su madre. Entonces allí se manifiesta su divinidad. Y luego en la adoración de los Reyes Magos. Y en ese sentido es muy interesante tener en cuenta que en la liturgia, concretamente lo que es el breviario romano, las oraciones que hacemos los sacerdotes, en la fiesta de hoy, digamos, por supuesto, están los Reyes Magos, y eso es lo que está plasmado en el Evangelio, pero la liturgia conmemora, además de eso, otros dos hechos, en que se manifestó esa gloria de nuestro Señor, su divinidad. Aparte de la adoración de los magos, el bautismo en el Jordán, porque allí el Padre dio testimonio de él. Aquí mi Hijo muy amado, en que tengo puestas todas mis complacencias. Escuchadme. Ahí se manifestó su divinidad, el Hijo de Dios. Aquí mi Hijo. Jesús de Nazaret, que parecía un hombre más, muy santo sin duda, pero parecía uno más, ¿no? El Padre da testimonio de él. Y el tercer hecho que conmemora la liturgia es el milagro de las bodas de Caná. Su primer milagro con que inicia la vida pública, la conversión del agua en vino. Y de hecho, si van y miran el texto del Evangelio, allí dice clara y explícitamente, después que se hace el milagro, dice, y manifestó su gloria a sus discípulos, y creyeron en él. ¿Por qué? Porque una manifestación de su divinidad. Él puede haber hecho ese milagro. Entonces, como decimos, eso es lo que festejamos. Que ese hermoso niño que ha nacido no es un niño más, un niño cualquiera, es Dios. Allí habita la plenitud de la divinidad. Por tanto, la importancia de esta fiesta. Y otro aspecto muy importante que tiene esta fiesta y que hace mucho a todos nosotros es que en esta fiesta festejamos o celebramos nuestro llamado a la fe, nuestra vocación a la fe de la Santa Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque todos estamos representados en esos Reyes Magos. ¿Por qué? Porque ellos eran del Oriente, de Persia, se suele creer la opinión común.
es decir, no eran judíos. Son las primicias de los gentiles. Y fíjense cómo quiso Cristo en su nacimiento que ambos, judíos y gentiles, ya lo adoraron. Primero los pastores, que eran judíos, pero también los gentiles, venidos del oriente. Y estamos representados todos nosotros, porque antes estaba un poco circunscrito al pueblo judío todo el tema de la verdadera religión, para preservar la idolatría y mantener esa esperanza y creencia en el Mesías que había de venir. Pero una vez venido, se abre a todos los pueblos. Y eso quiso ya desde su nacimiento nuestro Señor, que estuviera significado con la adoración de los Reyes Magos, los primeros gentiles que adoraron a Cristo, al Verbo hecho carne, a Dios hecho hombre. Entonces, la gran importancia de esta fiesta para nosotros, que en sentido podemos decir que es nuestra fiesta, de nuestra vocación a la fe. Allí estamos representados en los Reyes Magos. Y queríamos compartirles parte de un sermón de San León Papa sobre la Epifanía, que figura en el breviario romano, libro Oraciones de los Sacerdotes, el segundo nocturno en Maitines. Dice San León Papa sobre esta fiesta. Inicia usando las palabras de San Pablo. Alegraos en el Señor, carísimos. De nuevo digo, alegraos, ya que tras la solemnidad del nacimiento de Cristo ha brillado la fiesta de su declaración, ¿sí? Su epifanía, la manifestación. Dijimos recién, primero el nacimiento del divino niño y ahora su manifestación como Dios, por la estrella que lo muestra. Más tarde después, por las palabras del Padre en el Jordán, y luego por su primer milagro, en Caná. Y sigue diciendo, y a quien en aquel día la Virgen dio a luz, hoy le ha conocido el mundo. El Verbo hecho carne, así dispuso los principios de su aparición entre nosotros, que nacido Jesús se manifestase a los creyentes y se ocultara a sus perseguidores. Se manifestase los pastores, los Reyes Magos, que representan los gentiles, y ocultarse a los perseguidores, Herodes. Ya desde que apenas nace, ya la persecución. Eso es para meditarlo y pensarlo, porque nada es casualidad, porque ahora Cristo apenas nace, uno diría ya sufrí persecución. Uno diría, podría haber esperado hasta 30 años después, la vida pública con los fariseos, los escribas, no, desde que nace. Para enseñarnos que el católico, el buen católico que quiere guardar la fe y vivir acorde a esa fe, uno siempre va a padecer persecución, y del momento mismo que uno empieza. Uno apenas nace a la fe, a la buena vida, allí mismo uno ya es perseguido como Cristo, apenas nacido. Sigue diciendo San León Papa, los cielos publicaron la gloria de Dios, y la voz de la verdad se extendió por toda la tierra, cuando el ejército de los ángeles se mostraba para anunciar al Salvador nacido. Gloria in excelsis cantaron los ángeles, anunciaron los pastores. Y sigue diciendo, y la estrella conducía a los magos para que le adoraran. Desde el oriente hasta occidente resplandeció el nacimiento del verdadero rey, ya que por medio de los magos, los reinos de oriente conocieron la verdad de lo sucedido, y no quedó oculto al imperio romano. La tradición es que los Reyes Magos, cuando vuelven a sus tierras por otro camino, como les avisa en sueños Dios, empiezan evidentemente a predicar. Por eso San León Papa, que a través de ellos se empezó a conocer el Mesías. Volvieron hasta Persia, a sus tierras, y a decir lo que habían visto, lo que habían conocido, a predicar la fe. Sigue diciendo San León Papa, la crueldad de Herodes, pretendiendo dar muerte en su cuna al rey que le infundía sospechas,
contribuía a esta difusión de la fe, hacer que sea conocido Cristo. Y sigue la misma idea. La matanza de los inocentes publicaba por doquier el nacimiento del Rey de los cielos. La nueva se difundió tanto más pronto, cuanto más inusitada fue la señal prodigiosa del cielo y más cruel la impiedad del perseguidor. Un pensamiento muy para meditar de San León Papa. Es decir, Herodes, queriendo acabar, digamos, con su competidor, lo veía como él era el rey, como nació un rey, voy a acabar con la competencia. Queriendo acabar con su competidor, logró hacerle, diríamos, propaganda al día de hoy. Porque podemos imaginar que cuando se hizo toda esa matanza, en Belén y las comarcas cercanas, sería algo que estaría en boca de todo el mundo. Lo que hizo Herodes, ¿y por qué? Y se lo han enterado, porque llegaron los reyes, alguien de Oriente, que nació rey de los judíos, y mandó a matarlo, por no querer perder su puesto. Pues antes ayudó a que se supiera que estaban en la plenitud de los tiempos. Y de hecho los judíos sabían, por eso es que dice el Evangelio que se arma toda esa constelación. Y se turba Herodes y todo el pueblo cuando llegan los reyes magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Se turbaron porque sabían por las profecías, particularmente la profecía de las semanas de Daniel, que ya estaban los tiempos que debían hacer el Mesías. Entonces contribuyó antes Herodes a que todo el mundo estuviera con eso en mente, el Mesías tan esperado y deseado. Y sigue diciendo San León Papa: reconozcamos, carísimos, en los magos adoradores de Cristo, las primicias de nuestra vocación y de nuestra fe. Lo que decíamos al principio, vean, ya lo dice San León Papa tantos siglos atrás. En los gentiles, los reyes magos, está significada nuestra vocación, la vocación de los gentiles. Dice, allí están las primicias de nuestra vocación y de nuestra fe. Y con ánimos exultantes, sigue diciendo, celebremos los inicios de la dichosa esperanza. Y realmente dichosa esperanza, porque allí empezaba toda la obra de la redención del género humano, de donde nos había de venir la esperanza. Porque si Cristo no viniera y nos redimiera con su muerte en la cruz, no podríamos tener ninguna esperanza. Estaríamos absolutamente perdidos. Entonces, en su nacimiento, y en la adoración de los Reyes Magos, y en cómo va manifestando su gloria, y llega hasta su muerte en la cruz, allí está todo los inicios de nuestra esperanza. Sigue diciendo, desde aquel momento comenzamos a entrar en la eterna herencia, la misma idea de antes. Allí en esos gentiles comenzamos a entrar. Antes, como decíamos, estaba en algún cierto sentido restringido al pueblo judío. La verdad es revelada por Dios. Pero a partir ya de ese momento ya empieza a quitarse ese muro, digamos. Entonces ahí estamos, empieza nuestro entrar. Desde aquel momento, sigue diciendo, los arcanos de la Escritura, que nos hablaban de Cristo, se nos pusieron de manifiesto, porque antes las Escrituras las tenían ¿quiénes? Los judíos nomás. Y después ya, cuando se abre a todos los gentiles la salvación, ya todos tenemos esas Escrituras, que son palabras de Dios, que realmente tienen capacidad de santificar enormemente el alma. En ese sentido, la importancia de que apreciemos las Sagradas Escrituras. El católico, un defecto que solemos tener, es que no apreciamos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nunca las leemos. Nunca. Dijera uno, bueno, una vez a la semana, al mes, ni siquiera. 5 minutos, nada. Los protestantes, por ejemplo, que están mal y tienen sus herejías y sus Biblias están adulteradas, pero en ese sentido podemos decir que tienen ahí eso, en eso razón, que le presten atención a la Sagrada Escritura.
como decimos, adulterar la de ellos, evidentemente. Pero soy católico, hay que corregirse, hay que apreciar las Sagradas Escrituras y valorar como dice San León Papa, que se nos haya puesto de manifiesto las Escrituras, lo que enseñan. Hay que valorarlas, leerlas, el Evangelio. Y sigue diciendo, y la verdad que los ciegos judíos no quisieron recibir, esparció su luz por todas las naciones. Realmente ese gran misterio de la providencia de Dios, que dice San Pablo. Como los judíos no quisieron recibir esa verdad que Cristo les trajo, ser fieles a ella, entonces se pasó a los gentiles, se abrió a todos nosotros. Y así esparció su luz por todas las naciones, porque así fue. Hoy en día estamos en la apostasía, lo que aparece en los tiempos finales. Pero hubo un momento, un tiempo que la luz de Cristo realmente pasó por todas las naciones. Estuvo la cristiandad europea y también podríamos llamar la cristiandad de nuestras naciones también. Cuando vino España y nos trajo la fe hasta que llegaron las revoluciones masónicas, liberales, y ya hicimos laicos y toda la apostasía que ha venido, pero hubo cristiandad, Cristo fue el centro, en Europa, en nuestras naciones también, durante muchos siglos. Y la luz del Evangelio resplandeció en todas las naciones también, porque si bien no todas se hicieron católicas, sin embargo los misioneros católicos llegaron a todas las partes del mundo. No había un lugar del planeta Tierra donde no haya llegado un misionero. Puede ser que después los perseguidores hayan eliminado todo vestigio, como en algunas partes ha pasado. Por ejemplo, tantos lugares hoy en día donde lo que hay es el Islam. Y antes había que catolicismo, pero llegó el Islam y arrasó, hace muchos siglos. Entonces la luz del Evangelio realmente ha resplandecido en todas las naciones. Y concluye diciendo San León Papa, por lo mismo, honremos este día sacratísimo, del que apareció el autor de nuestra salvación, y al que siendo infante los magos veneraron en la cuna, nosotros adorémosle omnipotente en los cielos. Y así como ellos, de sus tesoros, ofrecieron al Señor místicos dones, así nosotros, de nuestros corazones, presentémosle lo que es digno de Dios. Entonces hasta allí las palabras de San León Papa. Y para concluir, una reflexión sobre los Reyes Magos, y es la fe de ellos, realmente una gran fe para meditarla y pedir a Dios que nos dé una fe igual, que también nos infunda esa misma fe. La fe que ellos tenían evidentemente les venía de Dios. ¿Cómo supieron ellos que esa estrella era del rey de los judíos? Porque Dios se los dio a conocer, les infundió esa verdad. Entonces, ¿por qué decimos imitarlos en la fe? Porque pensemos y recordemos el episodio. Llegan los Reyes Magos de su largo viaje de Oriente, no estaban a la vuelta de la esquina, de lejos venían, tierras remotas, a Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Venían buscando un rey. ¿Y qué encontraron? Un niño apenas cubierto en pañales, una madre pobre, un padre pobre, no hay oro, no hay pedrería, no hay joyas. ¿Dónde están los sirvientes? ¿Dónde está el palacio? ¿No es un rey? Los reyes de la tierra tienen todo eso, ¿no? ¿Y qué dice el Evangelio? Cuando lo encuentran. Y postrados lo adoraron. Entonces, esa gran fe. Cualquiera de nosotros hubiera llegado, la estrella ya es aquí, yo llegaría, pero nos estafaron, perdimos el viaje. Ese es el rey de los judíos. Y no ellos que sí tenían fe y una gran fe, postrados lo adoraron.
Y así debemos ser nosotros en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos de crisis en el mundo y crisis en la iglesia, lo que es mucho peor. ¿Por qué? Porque con todo lo que sufrimos, con el modernismo, Vaticano II, tantas cosas que están muy mal, por lo cual parecen realmente los tiempos finales, la tentación puede estar, y a más de uno lo ha derribado de, ¿no? La iglesia pereció, fracasó, al final no era divina, no era de Dios, porque miren cómo está, la contradicción, enseñan lo opuesto antes, ¿no? Entonces no, realmente no era de Dios, pierden la fe. Y no, hay que ser como los Reyes Magos, así como en ese niño que no parecía que debiera ser nada especial, digamos, a puro ojo humano, y ellos allí vieron la divinidad y la adoraron. Lo mismo nosotros con la iglesia, el día de hoy, en esta crisis en que podemos decir que a los ojos humanos y mirado muy superficialmente, podría parecer que tal vez ha fallado, que ha fracasado. No, sino ver en la iglesia que está sin duda eclipsada en esta crisis, pero ver allí la divinidad. Esa iglesia es fundada por Cristo, su cuerpo místico. Y en medio de toda esta borrasca está asistida. Y Dios permite todo esto, claro que sí. Como permitió que el divino niño lo persiguiera a Herodes. ¿No es Dios? ¿Cómo tiene que huir? Y sí, Él lo quiso así. Y lo mismo acá. Dios sabe por qué permite las cosas. Pero el punto es la fe. Es decir, yo creo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A pesar de que actualmente, como decimos, en apariencia parecería que fracasó, digamos. Pero no es así. Hay que tener esa fe, los Reyes Magos, meditarla, pedirla a Dios. Como decíamos, Dios se las infundió. Si no se las diera, me han dicho, perdimos el viaje, o ni lo hubieran hecho. Y si Dios no nos da no nos infunde esa fe, esa firmeza en la fe y perseverancia, podría llegar a un punto en que, digamos, no más, esto ya no es, y nos echemos para atrás. Y es lo que no hay que pasar, que es la tentación que nos puede poner el maligno en estos tiempos tan difíciles. Entonces pidamos el día de hoy a María Santísima que ella ruegue por nosotros y nos alcance la gracia de esa fe que decimos, una fe viva, una fe firme, si podemos expresarnos así a prueba de balas, y perseverante. Vamos a perseverar hasta nuestro último aliento, creyendo en Dios, nuestro Señor Jesucristo, en su Santa Iglesia Católica que Él fundó y que es divina, y que Él rige en medio de estas borrascas, y en todas las verdades de la fe que Él nos ha transmitido. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.